la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Nadie nos puede dar un mejor amor que que el que dio su vida por nosotros, para que por su muerte nosotros tuviéramos vida. Y en esta noche nos vamos a gozar porque en realidad voy a repetir en cuanto a tema lo que di el miércoles pasado. ¿Se acuerdan de el don del fuego y el fuego del don? Pero no me quedé tranquilo todavía. Entonces, como el miércoles ustedes me perdonan, ahora traigo algo que espero en Dios que nos sea de bendición a todos, porque vamos a adentrarnos más en ese precioso pasaje. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Recuerdan? ¿Ah? Ok. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1 y el verso 3, se habla de testificando de Cristo. Y Pablo dice a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. La carta a Timoteo, escrita por Pablo en su capítulo 1, versos 3 al 18, la segunda carta, es la que registra este elemento, que avives el fuego de Dios, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y creo que vale la pena repetírnoslo y considerarlo. Porque hay de quien no atienda el don de fuego y el fuego del don de la proclamación del Evangelio. Porque
la proclamación del Evangelio es un don, un regalo, un privilegio que el Señor nos ha dado como dádiva preciosa que hemos recibido de parte suya para extensión del Rey. Y hay de quien no tienda el don de fuego y el fuego de este don que se llama Evangelio de Jesucristo. En 1 Juan 2:20 y también en 1 Juan 2:27 se nos afirma: pero vosotros tenéis la unción del Santo, haciendo ver que somos poseedores de esta unción y conocéis todas las cosas en virtud de esta unción. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, verso 27, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque tenéis la unción del Santo. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Fuerte verso, fuerte palabra, que en el siglo XVI causó una conmoción profunda, porque cuando se invocaba a esta unción del Espíritu Santo y con ello el sacerdocio de todos los santos, porque el Espíritu Santo es el que nos hace entender la palabra, entonces salían sobrando todos los explicadores de la palabra. Pero aquí está explícitamente dicho que cuando se tiene la unción del Espíritu Santo, la palabra del Señor se nos hace inteligible, podemos entenderla, podemos captarla. Y es que la unción es propia de sacerdotes y todos nosotros tenemos ese sacerdocio de parte de Dios, esa intercesión requerida de parte de Dios. Y los reyes también eran ungidos, precisamente porque eran responsables ante Dios y son responsables ante Dios. Así que la unción en sacerdocio y la unción en reyes es unción en virtud de Dios, don de Él. Pero no solamente sacerdotes y reyes, sino también los profetas, porque ellos son ungidos. No pueden hablar palabra que no hayan oído de Dios, recibido de Dios, identificado como mensaje de Dios. Es más, Jesús mismo, el Hijo de Dios, va a ser el Cristo, es decir, el Mesías, que es la palabra hebrea, es decir, el ungido, que es la palabra castellana. No solamente los sacerdotes, los reyes, los profetas. Jesús mismo va a ser el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Y los apóstoles del Evangelio también van a tener esta unción de que habla la Escritura cuando está refiriéndose en 1 Juan 2:20 y 27, como lo hemos leído. Y es más, todos los santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es en virtud de esa santidad que Él nos da por medio de su Espíritu Santo, a través de la unción que de Él tenemos, que podemos ver la maravilla de nuestro Dios. Que avives el fuego del don de Dios, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo necesita recibirlo cada creyente. No hay un creyente que no necesite recibirlo al Espíritu Santo. Es más, nadie le puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede creer en Cristo si no es por el Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado para llevarnos a Cristo. Es el Espíritu Santo que nos redarguye de juicio. Y esta es una oración que hay que hacer mucho, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta que estamos actuando sin juicio. Pero Dios quiere que tengamos juicio. De la misma manera que tenemos conciencia de pecado, que tengamos juicio. Qué papá más lindo, ¿verdad? Que nos da esa posibilidad de tener juicio, de pensar con juicio, de sentir con juicio, de decidir con juicio, de vivir con juicio, justamente en virtud del Espíritu Santo. En Gálatas 4:6 se afirma: y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y esto es serio. Definitivamente, porque es por cuanto soy hijo de Dios que Él ha enviado a mi corazón el Espíritu de su Hijo. Vive en mi corazón el Espíritu de su Hijo. Lo ha enviado el Señor a este Espíritu del Hijo. Yo no le puedo llamar Padre por mi propio espíritu al Señor. Justamente le llamo Padre por el Espíritu Santo, que en virtud de ser hijo, Él me ha querido dar a mí. Por eso digo Abba, Padre. Vean, Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Por cuanto sois hijos. Y envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Yo me doblo para orar. Yo elevo mi alma para orar. ¿Y quién es el que ora? El Espíritu que está en mí. Lo primero que me enseña es saber a quién he de buscar. En Hechos 8, del 14 al 17, narra que en Samaria habían oído la palabra de Dios en toda la región del norte. Y Pedro y Juan fueron para orar, imponiendo las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque ¿cómo se puede vivir sin tener la vida que es Jesús? ¿Y cómo se puede vivir sin tener esta vida cuyo espíritu me permite decir Abba, Padre? La vida sin que Él me pida. Vivimos porque Él vive en nosotros. Porque Él vive en nosotros, también nosotros vivimos al tener comunión con nuestro Padre. Y por eso, esa gran inquietud de sensibilizar sobre la urgencia de clamar a Dios en el Espíritu del Hijo. En Hechos 19 se cuenta sobre los discípulos de Éfeso que habían recibido el mensaje de Juan el Bautista. Y allí, cómo el Espíritu Santo se comunica a los adeptos a la fe de Jesucristo. Es a ellos a quienes se comunica el Espíritu Santo, pues solamente por esta fe es que era posible llevar a cabo la renovación. Fundamental, esta fe. Definitoria, esta fe. Porque cuando yo tengo esta fe, cuando yo tengo esta confianza, que el Espíritu Santo está en mí, entonces hay renovación en mi mente. Hay renovación en mis sentimientos. Hay renovación en mis decisiones. Hay renovación en mi vida. La renovación es por el Espíritu del Hijo, que hemos recibido en virtud del Espíritu Santo. Por eso,
No vacila Pablo en decirle a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es necesario que lo hagas, porque el Espíritu Santo lo ha de recibir cada creyente, pero también porque es don para ser útiles en la iglesia de Jesucristo. Porque nadie tiene el Espíritu Santo para sí, sino para orar. Y nadie ora, sino para hacer bendición a otros. Es por eso que avivar el fuego del don de Dios es avivar el fuego del don de Dios que en el Evangelio nos ha dado para salvación de todos los hombres. Veamos Mateo 12, 28, en donde se señala cuando Jesús afirma a los fariseos, en Mateo 12, 28, que estos, los fariseos, son incapaces de entender al Espíritu por estar encerrados en sí mismos. Porque los fariseos eran tan cuidadosos en sus propias legislaciones, tan cuidadosos en estar encerrados en sí mismos, que no podían entender a Jesucristo. Por eso dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero los fariseos no podían entender. Estaban viendo que salían los demonios, pero no podían ver con reconocimiento el poder de lo alto que tenía Jesús. No podían reconocer el poder del Espíritu Santo con el cual estaba actuando Jesús. Pero Él era el Cristo. Él era el Mesías. Él era el ungido de parte de Dios para echar a aquellos demonios. Luego, en Hechos 1:2, narra lo que constituye el giro de la historia de la salvación. Cuando Jesús fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Yo me preguntaría esto: ¿cómo es posible que Jesús dé mandamientos por el Espíritu Santo a sus santos apóstoles y nosotros pretendamos dar mandamientos sin contar con el Espíritu Santo? Es un nonsensus. Ya en los evangelios la declaración es extraordinariamente diáfana. Yo no hablo palabras que no haya oído de mi Padre. Y aquí, por el Espíritu Santo, está dando mandamientos a sus apóstoles. ¿Cómo se puede atraer a alguien a querer ser vocero de Dios sin haber oído a Dios? Vocero de Dios sin haber clamado a Dios por el Espíritu Santo que está en él y por el cual puede decir: Abba, Padre. Por eso es que este don es de utilidad para la iglesia de Jesucristo. Y hay que avivarlo como fuego. Fuego que es don de Dios. Don de Dios que es palabra salvadora, redentora para los hombres. Y en Hebreos 9:14 contrasta la santificación para la purificación de la carne, la santificación para la purificación de la carne mediante la sangre de los toros, diciendo sobre el privilegio de la vida de los creyentes, porque Cristo ha penetrado en el santuario celestial. Y así dice la letra en el verso 14 del capítulo 9 de Hebreos: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios. Porque depende del Espíritu eterno de Dios para ofrecerse sin mancha delante de Dios. Cuanto más esta sangre limpiará vuestras conciencias, ya no digo la santificación de la carne,
vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Porque el Espíritu Santo es para ser útiles, en tanto que miembros del cuerpo de Jesucristo que ahora estamos conformando. Por eso Pablo no vacila en decirle a Timoteo: quiero que avives el fuego del don de Dios. Atízalo. Quiero que avives el fuego, porque ese don de Dios es todo un sello que nos hace ser reconocidos como propiedad del Padre. Porque somos propiedad del Padre. Tenemos dueño, tenemos Señor, y no lo podemos ignorar. Así en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versos 21 al 22, se registra el alegato del apóstol cuando, habiendo diferido la visita que había ofrecido a los corintios, les ofrece como razón en sus cambios de planes lo siguiente, versos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, porque nos ungió y nos ha hecho suyo. Somos su propiedad. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Nos ungió y nos ha sellado. Y nos ha dado las arras de compromiso del Espíritu en nuestros corazones. Esta declaración a mí me parece muy elocuente cuando en la carta a los Efesios Pablo está escribiendo ya en el capítulo 4, comenzando en el verso 25 hasta el verso 3 del capítulo 5, en su registro de la vida nueva. Efesios 4, a partir del 25, donde registra la vida nueva. La vida nueva que por el Espíritu Santo se recibe en una regeneración permanente, porque allí incluye, vean ustedes el verso 25, así comienzan las cosas. ¿Qué incluye una vida nueva? Véanlo por favor. Hablar verdad, no más mentiritas, hablar verdad. Esa es una vida nueva. Hablar verdad. En el verso 26 y 27 tenemos un segundo elemento de vida nueva. No dar lugar al diablo. ¿Y qué cosa es eso de no dar lugar al diablo? No tener enojos descontrolados. Esos enojos descontrolados es estarle dando lugar al diablo. Véanlo allí. Verso 26 a 27. Porque ya no solamente tengo dominio propio, sino el Señor domina en mí. Y la novedad de vida se manifiesta en ello. Ya en el verso 28 tenemos un tercer elemento de vida nueva. Porque a veces somos dados a ser mentirosos, ¿no? Hay que hablar en verdad. O somos dados a ser enojones, hay que ser dominados por el Señor. Y a veces a ser flojos, mantenidos, vividores, gorrones. ¿Y qué es lo que dice el apóstol? No estoy hablando a los hermanos de Tesalonicenses aquí, Estoy hablando con los hermanos de Éfeso. Dice, trabajen. Y cualquiera diría, bueno, pues trabajen para tener. No, trabajen para que puedan compartir, pero de lo de ustedes. Esto es extraordinario. Y a mí me parece que es una buena palabra evangélica para todos los novios que andan invitando a sus novias con el dinero de sus papás. ¿Quieren compartir? Trabajen. Es interesante. Vida nueva, vida de trabajo. Bueno, lo que dije de los novios, quítenselo al sermón. Es decir, sencillamente piensen que era una palabra pastoral. Pero
Ya en el verso 29 y 30 tenemos un cuarto elemento de vida nueva, donde la unción del Espíritu da esta regeneración preciosa, porque hemos de cuidar cualquier palabra corrompida. Está interesante la palabra corrompida, ¿no? Cualquier palabra corrompida. ¿Qué es una palabra corrompida? Una palabra que pudre. Una palabra que echa a perder. Una palabra que contamina. Un chisme. Una calumnia. Una conjetura en donde se pone en duda la honorabilidad de alguien. Eso es corrupto y corrompido. Y en la vida nueva no está permitida la palabra corrompida. Y vean ustedes cómo avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, en donde el evangelio es para redención de los hombres, cuida todos estos elementos de vida nueva. Y avivar el fuego comienza a purificar mi vida para hacer purificación de otros, con el anuncio de la palabra de redención. Hay que cuidar cualquier palabra corrompida porque eso contrista al Espíritu. Lo contrista de tal manera que, habiéndonos sellado para el día de la redención, le inferimos herida. ¿Cómo es posible? Pero hay un quinto elemento de vida nueva en donde el fuego del don de Dios comienza a ejercerse, y los versos 31 al 32 nos habla de una serie de cosas que hay que quitarse. A ver, veamos. No se dice quitarse agruras, quitarse amarguras. Quitarse amarguras. Ojos con los enojos. Hay que quitárselos también. Es que soy muy enojón. Vamos quitando. No se vale ser enojón. Iras. Cuidado con que se ponga el sol. No hay lugar para la ira. Es más, griterías. ¿Vieron la palabra allí que usa el apóstol? Yo creo que esto parecería mercado, ¿no es cierto? Que tú, que va, el pleito ese, ¿no? Cuando estamos en esta situación, dice, eso no cabe en la vida nueva, la vociferación de ese tipo. Y Pablo se lo pone clarito, griterías. Ahora, no digamos malas palabras, maledicencias, es más, malicias. No cabe en la vida nueva. Avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avívalo para que haya purificación. Pero hay una penúltima cosa todavía, ya en los primeros 2 versos del capítulo 5. En la vida nueva es menester andar en amor. No solamente andar, sino andar en amor. Y por último, en el verso 3, controlarse justamente como conviene a santos. ¿Y cómo se controla el hermano? Como conviene a santos. Ni más ni menos. Como conviene a santos, así está el control. Aviva el fuego del don que está en ti. ¿Verdad que no podíamos dejar esto solamente el miércoles pasado? Porque ¿cómo podemos tener avivado el fuego del don y el don del fuego de la palabra si pensamos que podemos dar una palabra de fuego sin que toda esta purificación se dé en lo más íntimo de nuestro ser? Por eso hay que avivar este fuego que es de unción palpable, que alienta nuestro afecto a Dios. Sé que suena un poco raro esto de alienta el afecto,
Pero no es palabra también paulina que dice que nos alentemos en el amor los unos a los otros, que nos alentemos en el amor a Dios. Pero hemos de alentarnos en el afecto a Dios, hemos de ser afectuosos con Dios y afectuosos con la proclamación de su reino, como en Lucas 4:18. ¿Qué dice allí? ¿Para qué era el ungimiento? La unción, justamente para dar buenas nuevas. Y hay que dar las buenas nuevas de amor y con amor las buenas nuevas. Poniéndolo en lo que estamos hablando, se trata de un ungimiento para dar las buenas nuevas y buenas nuevas con ungimiento, pero en donde la novedad de vida aflora en forma natural. Y el verso 27 del capítulo 4 de los Hechos también registra que precisamente Jesús fue conocido como el Mesías, es decir, como el ungido de Dios a quien seguían, porque como tales los conocían. ¿Por qué los conocen como seguidores de Cristo? ¿Por qué los conocen como seguidores del Mesías? ¿Por qué los conocen como seguidores del ungido de Dios? Porque ellos viven esta unción, avivando el fuego del don de Dios en lo íntimo de su ser. Es así como en 2 Corintios 1:21 el apóstol Pablo señala que somos portadores del fuego del don. Somos portadores del fuego del don de quien nos confirma. Portadores del fuego del don de quien nos ha ungido. Portadores del fuego del don de quien nos ha sellado con las arras del Espíritu en nuestros corazones, con una plenitud estimulante. Yo no puedo decir, hay plenitud de Espíritu en mi vida, hay plenitud de Espíritu en nuestra iglesia, si no nos estimula a compartir las buenas nuevas con ungimiento, como el Señor lo demanda de nosotros. Por eso les decía, teníamos que pensar de nuevo, que avives el fuego del don que está en ti. Porque como iglesia es menester avivar el fuego del don, de la proclamación del Evangelio. ¿Estamos claros en eso? Porque cuando Jesús mandó a sus apóstoles, no dijo, bueno, los que tengan don de evangelista, esos van a ir. Voy a mandar el 25% de mis apóstoles. Los que tengan don de evangelistas y de maestros, esos van a ir. Voy a mandar el 50% de mis apóstoles. Los que tengan el don de evangelista, de maestros y de sanidad, esos van a ir el 75% de mis apóstoles. Manda el 100%. Tomás el que duda, y Pedro el que niega, y Judas el que traiciona. Ajá. Con el Señor, todos hijos. No digo la otra palabra. Que no me vengan que no podemos nosotros avivar el fuego del don como iglesia, todos. Porque al sentirnos como una congregación de enviados, estamos siendo enviados todos para cumplir con unción este preciosísimo ministerio de la redención. Amén.